Bueno, José Luis, si me permites hoy presentar el capítulo, creo que me toca mucho la vena sensible. Como extraterrestre que he sido, mucha gente se ha sentido muy afectada y hoy viene una persona muy especial para mí, que se ha visto muy afectada por mi enfermedad, que es mi hermana Alejandra. Y hoy vas a tener que mediar bastante, ¿eh? Te lo vamos a poner difícil. No, yo creo que no. La verdad es que estoy súper agradecido también que pueda venir una persona que pueda transmitir también desde parte de la familia, ¿no? Porque creo que siempre digo que nosotros padecemos esta enfermedad, pero ellos la sufren a pelo, porque nosotros al final nos anestesiamos y ellos están a pelo ahí aguantando todo esto y creo que es muy importante el testimonio de un familiar como es tu hermana y que creo que puede aportar mucho a todo esto. Sí, porque además, bueno, yo siempre he dicho que la familia es muy importante, se ve muy afectada y, bueno, para nosotros es como volver a la realidad. ¿Cómo ha sido para ti, Alejandra, vivir con un extraterrestre? Difícil, la verdad. O sea, es que si pienso en Belén de pequeña, creo que el extraterrestre ya nació, ¿sabes? Como sin, o sea, no es una cosa que evolucionase con su adolescencia o, o que sufriéramos solo cuando salía y cuando el ingreso o el suicidio, ¿no? El intento de suicidio. Yo creo que al final es una cosa que he sufrido desde que era muy, muy pequeña. O sea, ir al cole con ella cada día era un horror. Intentar jugar con ella era difícil. O sea, cuando dices un horror, era jugar difícil, porque entiendo que tú intentabas acercarte a ella y Claro, era complicado, ¿no? Por su sí, forma de porque al ser. final ella tenía una forma de comportarse o de sentir en la que, bueno, era una montaña rusa. Belén era una persona que o estaba muy, muy, muy bien y era la más divertida, la más simpática. Ya te hablo de muy pequeña, o sea, con 5 años, 6 años, que yo igual tenía 9 o 10, que son como mis primeros recuerdos con ella, ¿sabes? Ahí ya era difícil de tratar, porque pasaba de estar muy bien a que no le apeteciese hacer absolutamente nada, no, en plan, no quiero salir, no me quiero vestir, no quiero calcetines, no quiero bragas, es que, o sea, no quiero nada, en plan, no quiero comer, no quiero dormir, o sea, las noches compartíamos cuarto y era un horror, porque, bueno, pues, o sea, convivir con ella era difícil. Yo que veía el resto de los niños en el cole es que entendía que tenía una hermana que tenía un problema, ¿sabes? Desde muy pequeña. O sea, como que sí que he crecido siendo muy consciente de que era un extraterrestre, porque no era como el resto de niños, ¿sabes? O sea, mi hermana no podía jugar con ella de una forma normal, no podías compartir una Barbie o no podías ir en el coche con ella sin que... A ver, había momentos muy buenos, Sí. pero pasaba de estar muy bien a muy mal. Era como que no había un equilibrio de paz, ¿sabes? En ella. Que no sabías nunca por dónde iba a salir, ¿no? Nunca. Todo en el fondo giraba un poco en torno a ella. Cuando ella estaba bien, estábamos bien. Cuando ella estaba mal, estábamos mal, porque al final su energía pues, era Sí. tan potente, ¿no? que afectaba a todos los que vivíamos con ella. No, sí, entiendo que además al ser, yo siempre digo que esto es una enfermedad familiar. Uno, como decía antes, uno la padece, pero la sufren todos y al final enferma lo que es el núcleo familiar y eso es, bueno, mi especialidad y sobre todo lo que trabajo con ellos, ¿no? Con familias. Porque siempre digo que una persona se puede recuperar bien no con su pareja, pero con su familia casi seguro. Claro, hablabas de todo gira en torno a Belén. Entonces, entiendo que, porque solo sois dos hermanas, ¿tú sentías que tus padres no te hacían el caso pertinente o te sentías un poco anulada o te sentías como que, en cierta manera, al estar No, todo el mundo pendiente de ella, no, la verdad esta- es que no. Eso no lo he sentido nunca. Siempre es una cosa que me genera mucha curiosidad de Belén, porque Belén siempre siente que me han hecho más caso a mí, que yo era como la ¿Ah, sí? favorita. 100%. Todo lo contrario, ¿ves? Ujú. Yo nunca he sentido que eso fuese, o sea, creo que mis padres intentaban ser justos y que nos daban caso según necesitábamos, que al final, bueno, pues no Es que... siempre necesitábamos por igual. ¿Puedo puntualizar Sí, algo? sí, claro. Yo lo que yo sentía es que mi hermana y mi madre se entendían muy, muy, muy bien. Mm. Entonces eran perfectas. Y yo era muy imperfecta y me sentía sin apoyo. El único apoyo era mi padre, pero mi padre era una persona que, no sé cómo decirlo, no, tampoco podía como Que- contar mm. muchísimo en un aspecto emocional con él. Entonces me sentía muy, muy, muy sola.
Y es así, que estabas o sea, muy aliada o alineada con tu madre. En ese Sí, sentido. y con mi padre también. Es que siempre hablamos, Belén y yo, que nuestra percepción de nuestra infancia es súper diferente, es curioso, hemos vivido lo Total. mismo. Mm. Y ella me cuenta momentos puntuales que digo, wow, ¿no? Que fuerte que tú lo hayas vivido de esta manera y yo de esta otra, porque cada una tiene, yo creo que al final los adictos, por lo que yo he conocido, sois hipersensibles, entonces creo que mi hermana tenía una sensibilidad tan desarrollada que percibía cosas que igual yo era incapaz de percibir, tanto buenas como malas, entonces mm, no sé, yo no siento que en ese caso haya, o sea, siento que mis padres hacían lo que podían. Sí que es cierto que al final todo giraba en torno a ella y que eso era desagradable. O sea, era desagradable ir al colegio y que el día que ella no me apetecía o quería montar el circo para no ir al cole y hacer que estaba enferma, yo llegaba agotada, ¿sabes? O sea, Bien. era como un desgaste de energía para mí también cada día, que eso sí que era muy desagradable, pero no siento que mis padres me hicieran más o menos caso. Cuando tú nos estás contando que pues desde muy pequeñita ya empiezas a ver que tu hermana pues tiene estos comportamientos más disruptivos, más disfuncionales, pero cuando realmente te das cuenta que tu hermana sufre esta enfermedad que es la adicción y que este es insoportable, ¿no? De vivir. Ya, este es un tema junto. Porque Belén bien lo sabe, a mí me ha costado muchísimo tiempo entender que esto era una enfermedad. O sea, para mí había una falta. Yo entendía que a mi hermana le pasaba algo y que era un extraterrestre. No entendía muy bien el qué era, pero sí que sentía que era una niña diferente. En muchos casos que estaba loca y es una cosa que me habla un montón. Ujú. Pero eh, lo peor es que claro, el tema es que con los años ella va adoptando un comportamiento mucho más difícil de llevar, obviamente con la adolescencia, las hormonas, los amores, los hombres, toda esa cosa, y esa, bueno, pues que para cualquier persona ya es un cambio brutal en tu vida y en tu mente, pues para ella fue traumático. Y cierto es que para mí lo peor es que mis padres no querían verlo, ¿no? O sea, no querían ver ni que en su infancia tenía un problema, ni que durante la adolescencia no era una niña normal. O sea, su comportamiento era como, bueno, es que tú has madurado muy pronto, tú eres muy responsable, y es como, bueno, pues es que esto no es un tema de irresponsabilidad. Y entonces, al final, Belén fue adoptando como cada vez menos responsabilidades hacia su vida y siendo como alejándose incluso de su núcleo de amigas. O sea, sus amigas terminaban la universidad, se echaban novios, se independizaban y ella era como que se iba quedando atrás y yo decía, es que esta niña, o sea, nunca va a salir de aquí, es que cada vez va peor, a peor, a peor y pasa de salir de fiesta a estar en la cama. O sea, un poco lo que hacía de pequeña, pero claro, mucho más difícil de gestionar con un adolescente, porque su carácter era infinitamente peor que el que tenía con 5 años y en el fondo hacía lo mismo, pero ya nos afectaba de otra manera, ¿no? Con tema de drogas, alcohol, hombres. Dices que antes no lo entendías, pero ahora sí que entiendes que es una persona Ahora sí. bueno, que está enferma, pero que está en recuperación. Quiere decir que está bien y que es una persona funcional. ¿Cómo ha sido? Porque esto le pasa a muchos familiares. Es muy difícil entender una enfermedad como esta porque hay mucho estigma, porque no se entienden las cosas, porque hay muy mala información o desinformación, precisamente por todo esto. ¿Cómo pasa una hermana que además los padres, al haber un amor y más incondicional, pues tienden a entender, aunque no lo entiendan más, pero los hermanos sois a veces los que ponéis más límites como diciendo, oye, mira, esto ya no lo aguanto. ¿Cómo pasas tú, cómo es tu proceso mejor de llegar a no entender a entenderla? Una parte fundamental de entender a Belén fue mi exnovio, que había pasado una cosa similar, al que le agradezco un montón eso porque tuvo que llegar a mi vida por algo. Y te juro que igual sin él no hubiera llegado a entenderte nunca, porque, o sea, para mí había una parte de Belén que era irresponsabilidad pura y dura, o sea, que no era incapaz de afrontar nada y como cada vez se le exigían menos responsabilidades porque tenía un problema o sea, para mí todo era una excusa. Incluso cuando intentó suicidarse, es que la odiaba porque era como, es que llegas al punto de llamar la atención hasta con esto, o sea, es que me parecía una locura ya. En plan, es que, o sea, obviamente te quieres muy poco, pero es que a nosotros no nos quieres nada. O sea, obviamente la llegas a odiar como hermano porque es como incomprensible que una persona a la que quieres llegue a hacer tanto daño a la familia, ¿sabes? A mis padres, o sea, bueno, a mí por supuesto, pero que obviamente ahora viéndolo con perspectiva le agradezco un montón de cosas y yo entiendo que quizás yo no sería tan responsable si mi hermana no hubiera sido tan irresponsable. O Ujú. sea, al final Sí, sí. somos quien somos por lo que tenemos, pero
o sea, gracias a él, porque él como que intentó desde otro punto, al final para mí estaba, claro, ¿qué pasa? Que esto es una cosa que se quedaba mucho en el núcleo familiar. Mi hermana salía y no contaba que tenía un problema, mis padres no contaban que mi hermana tenía un problema, o sí contaban, pero como cualquier padre que cuenta, mi hijo es adolescente y es un poco irresponsable, suspende. Pero ese no era el problema de fondo. Eso no es contarlo. Claro, eso no es contarlo, o sea, contar es contar, la verdad. Entonces, como era una persona externa, pero muy cercana, que no eran mis padres, que para mí eran cero objetivos con mi hermana, y no era mi hermana, que también era cero objetiva con su problema, desde mi punto de vista, y yo siendo tan cuadriculada, pues me ayudó un montón eso y las terapias familiares. O sea, cuando Belén ingresa, hicimos mucho trabajo. Muchísimo. Y ahí, o sea, pues fue un proceso, ¿no? De entender que me leí el libro de Querer no es poder. Para mí todo era querer es poder, porque yo quiero y puedo. Y yo soy una persona que todo lo que he conseguido ha sido a base de muchísimo esfuerzo y muchísima constancia. O sea, nada me han regalado. Entonces pensaba, es que es imposible. O sea, ¿cómo va a conseguir algo si no se levanta de la cama? Sí, no O sea, tiene- nadie le va a aprobar un examen, nadie le va a dar una universidad, nadie le va a regalar un trabajo, nadie le va a regalar un novio estupendo si solo lo hace mal. ¿Sabes? Yo pensaba, es que es imposible. O sea, si solo lo haces mal, solo tienes cosas malas. Entonces, para mí era tan fácil como eso. Y obviamente entendí, gracias a ese libro y a un proceso de unas terapias y a su ingreso, que yo creo que, o sea, que no todos quieren y poder, o sea, que no todo el mundo quiere y puede, ¿no? Igual yo sí tengo esa suerte y ella pues no ha tenido tanta suerte y no tiene esa facilidad, ¿sabes? Claro, de todas maneras es importante que se diga que esto no es para el que puede, sino para el que quiere. Porque nadie es culpable de su enfermedad, pero sí es responsable de su recuperación. Entonces, cuando tú sabes que hay una solución, vamos a por esa solución. Y entonces sí que eres responsable. Es muy bonito, ¿no? Lo que dices porque tú también hiciste tu trabajo. O sea, aunque estabas ya harta, me imagino, como muchos familiares, sobre todo sus hermanos, que llegan muchas veces a odiar, ¿no? Entiéndeme, Total. a su hermano porque tal. ¿Hasta qué punto llegas tú a estudiar? O sea, ¿qué es lo peor que se te podía pasar por la cabeza para dejar de sufrir, ¿no? Porque tú veías, sobre todo los hermanos, lo que os pasa es que ya no sufrís tanto por vosotros, sino sufrís por vuestros padres, ¿no? Muchísimo. Que es un desgaste para ellos impresionante. Entonces, claro, ¿hasta qué punto, dónde llegáis vosotros a decir cómo podemos solucionar esto? Ya. Es que Belén me pregunta muchas veces que si yo alguna vez he deseado que muriese. Yo, es una cosa que jamás deseé. O sea, nunca, incluso cuando se intentaba suicidar y tal, yo pensaba, es que, o sea, qué locura es esta, ¿cómo voy a querer que se muera para que acabe? Pero O sea, lo para llegaste mí, a decir. o sea, yo lo que quería que acabase es su infierno, ¿sabes? Y lo que yo sí que le decía, que es una cosa que ella confunde, es que yo lo que le decía es, yo no puedo vivir con ese miedo porque ya en su momento de la enfermedad sí que llamaba la atención con no coger el teléfono y poner a todo el mundo en vilo con llevo 6 horas desconectada del móvil, igual me estoy intentando suicidar. Entonces yo ahí sí que le decía, oye, mira, yo no voy a vivir todo el día en el trabajo con una ansiedad horrible por si cada día, ¿qué pasa? Te intentas suicidar. Si tú no me quieres coger el teléfono, o sea, y si te quieres morir, es que yo no puedo hacer... O sea, yo llego a un punto en el que ya me habían hecho tanto daño que decía, es que ya está, o sea, ¿cómo vives con eso? ¿Sabes? ¿No? Es que, ¿sabes O qué sea, pasa? si te quieres morir, yo tampoco puedo estar 24/7, que es lo que ella pretendía, así a tu lado, diciéndote lo maravillosa que eres, para que no te quieras morir, ¿sabes? Entonces, no es que la desease la muerte, pero sí que hubo un punto que solté su muerte. O sea, solté su muerte, solté muchas cosas familiares de decir, pues ahí ellos están París con esto. Es que yo tampoco puedo, ¿sabes?, ser siempre como ese apoyo y ese soporte que he sido muchas veces. Entonces, no, nunca he deseado que se muriese, obviamente. O en el foro interno Para que seguro acabase, no. o sea, no. Mi fin era que ella se recuperase, que todos pusieran como límites y amor duro a Belén para que Belén se diese cuenta y se enfrentase a lo que ha hecho y todo ese trabajo. Ese era como mi fin. O sea, eso era lo que deseaba profundamente. Yo sé que te cuesta como mucho entenderlo, después de mucha terapia sé que lo entiendes, pero es que yo no sabía cómo pedir ayuda. Realmente Alejandra ha sido mi madre. Yo siempre he dicho, ha sido la persona que me ha puesto más límites de mi casa. Mis padres eran mis mejores amigos, nunca ejercieron como padres. De hecho, se lo exigía, yo les suplicaba que me regañaran o suplicaba que esa llamada de atención. Entonces, al final ella y yo nos hemos visto muy afectadas. Yo todo el rato me quería morir porque era mi llamada a decir, tío, no puedo con esta vida, ayudarme. Y yo entiendo que ella sufriera y que le di una responsabilidad que no la debería de haber dado.
entiendo que era un poco lo que le iba a preguntar, ¿no? Porque lo que estabas contando es, tú asumiste unos roles que no te pertenecían a lo mejor, ¿no? En su proceso, ¿no? Con rol de madre, de padre, un poco por lo que estás contando, ¿no? Sí, o sea, para mí eso ha sido como el punto más conflictivo de la enfermedad de Belén, ¿sabes? Como el vivirlo. O sea, ella se sentía un extraterrestre, pero yo me he sentido súper sola porque nadie me entendía a mí. O sea, al final yo veía que Belén tenía un problema e intentaba pelearlo porque, o sea, ¿cuántas veces les decía, pero vamos a ver, que es que no lo podemos dejar así, es que es imposible, o sea, esta niña no está bien? Y era como, Alejandra, es que lo tuyo no es normal. O sea, siempre era yo la que tenía el problema. Tendían a comparar, ¿no? Bueno, es verdad que yo soy una persona muy responsable, que no me gustaba beber, que todo lo hacía bien, entre Perfecto. comillas. Te entendemos, te entendemos. O sea, a ver, que cometo que- mis errores como todo el mundo, soy humana, pero Sí, sí, te bueno, entiendo, al final teniendo a mi hermana al lado, pues todo era como yo apruebo, ella suspende, yo tengo un trabajo, ella no, o sea, cosas normales, pero claro, la comparación es odiosa y más cuando sois dos, ¿no? Entonces, al final, pues eso. Pero eso tiene que ser un desgaste increíble, ¿no? Porque al Horrible, final tú tienes que tener una vida que la llevas 3 o 4 años, has horrible. dicho, que son que sois muy jóvenes, pero cuando ha pasado todo esto todavía serás mucho más jóvenes y entonces dejas de vivir un poco tu vida para dedicarte a cuidar a tu hermana como si fuera tu hija. Ya. O sea, nunca dejé mi vida, porque soy una persona que gracias a Dios se quiere mucho. También yo creo que haber tenido a Belén de hermana me ha hecho quererme aún más y como ser más dura, que sí que es una cosa que a veces pienso, jo, si le culpase de algo a Belén es haberme robado tanta inocencia, ¿no? Porque verla a ella era como un espejo de lo que no quería hacer y toda esa cosa como tan infantil de su carácter o de esa adicción o de llámalo X, de ese problema, para mí era como, es que me generaba un rechazo, en plan, el alcohol me generaba mucho rechazo por ver cómo lo gestionaba ella, las relaciones tóxicas con los hombres me generaban mucho rechazo por ver cómo lo gestionaba, entonces, claro, me fui al extremo contrario de, ni de coña esto, no bebo ni una gota de alcohol, ¿sabes? Pero según estás hablando, y permíteme a lo mejor que sin conocerte te pueda decir esto, es para mí casi imposible que con el desgaste que has tenido y que estás transmitiendo puedas tener una vida no normal, porque la palabra normal la odio, porque cada uno es Que normal, es normal. pero es muy complicado que una persona en el punto donde estabas tú pueda estar conectada al 100% en la vida rutinaria que tiene. Que tú a lo mejor por tu tesón, tu fuerza de voluntad, tu capacidad de gestionar a nivel emocional puedas tener más capacidad, pero es casi imposible por todo el desgaste. Pero aún así, bueno... ¿Dices a día de hoy? No, no, Ah, en aquel momento. sí, claro, cuando estabas en ese momento decías, no, no, yo tenía, lo que tú has dicho, no, no, yo tenía mi vida y tal, pero aún teniendo tu vida, tú puedes desconectar, ¿vale? Cierta. Ya. Pero emocionalmente, si haces un proceso honesto contigo mismo, es casi imposible. Es como los padres que a veces yo trato, y no, no, pero si yo, que tienen una adicción, no, no, pero si yo cuido a mis hijos o tal, y estoy súper conectado, es imposible que estén conectados. Ya. Pueden estar físicamente, pero espiritualmente, emocionalmente es muy difícil, ¿no? Estar conectado a tu vida. Pero creo que nos estás dando una lección, ¿no? Porque lo que tú estás diciendo es, yo quería entenderla, quería aceptarla, me costaba muchísimo, nadie nos entendía, mis padres actuaban, ¿no? Como decías tú, de amigos, ¿no? Lo has dicho tú, ¿no? Sí, a ver, es que yo siempre se lo he dicho, siempre he querido ser mi hermana, Sí, hasta que me recuperé y descubrí que quería ser yo, pero siempre quería ser ella. Ella nació con el don de nacer con una cabeza muy estructurada y creo que es un don. Y a mí, yo no nací con ese don y yo sí lo intentaba expresar. Siendo una niña es muy complicado porque al final quieres ser ella, quieres decir, joder, quiero ser perfecta. ¿Sabes? Entonces lo llevo genial. Ojalá hubiera nacido con tu cabeza, siempre te lo he Ya. dicho. O sea, yo lo entiendo, ¿sabes qué? Pero yo intentaba ayudarla y lo que o sea, en el fondo ella dice que quería ser yo, pero desde el odio, desde la envidia. Desde el resentimiento, Claro, ¿no? o sea, ella me rechazaba a nivel extremo, en plan, es que te odio, eres mi madre, es que tengo dos madres, es que es lo peor que me ha pasado en la vida. O sea, ella dice esto y yo he sido, o sea, te juro que tenía conversaciones con ella, en plan, con toda mi energía, me sentaba y intentaba explicarle, en plan, mira, Belén, es que no vas a conseguir que un hombre te respete si tú no te respetas. Porque me decías que tú tienes mucha suerte, a ti nunca te hacen mis cosas y yo, es que, o sea, yo me respeto a mí misma, por eso nadie me falta el respeto. Es que yo me quiero. O sea, quiérete, ¿sabes? Tienes esto. Pero era muy difícil porque nuestra relación de hermanas
o sea, he pasado por muchos baches y la mayoría han sido supercomplicado. muy duros, muy, muy duros. Esa es la persona que más he odiado en mi vida. Y Claro. Y yo ahora que tengo una hija, te juro que solo quiero darle hermanos y a veces pienso, wow, ¿no? O sea, ¿Piensas que me puede da salir? miedo. Me da miedo darle un hermano y que le pase. O sea, en plan que la odie, que le tenga envidia, ¿sabes? Porque Ah, vale, ya te porque entiendo. tiene miedo de que sea como yo. Pero tú tienes miedo de que al tener un hermano, tu hija, que tienes una hija, le pasa tenga la mismo misma relación que Claro. podía tener ella contigo. Y que tenga, pues sabes, hay un componente genético, ¿no? ¿Tienes Ya. miedo que pueda salir? Sí, No, ese no ha te lo sido tomes a mal, ¿no? Con el tema, con la enfermedad que pueda tener tu hermano. uno de los grandes miedos de mi vida, porque, Así. o sea, si algo quería era ser madre. O sea, es una cosa que tengo clara casi desde que tengo 3 años. O sea, he sido madre de Belén, pero aún así quería ser madre 100%. Y te juro que cuando Belén ingresó, es que todas las terapias que tenía familiares, la misma pregunta, y me decían, pero deja de preguntarme. Y yo, pero una cosa, ¿me podéis dar alguna herramienta? O sea, si veo que mi hijo hace lo mismo que mi hermana, ¿qué hago, no? Como madre, porque yo entiendo que mis padres hacían todo lo que podían, o sea, y que como padre te equivocarás una y mil veces. Y yo decía, ¿qué puedo hacer para ayudarla desde pequeña para que no llegue a este punto? Y pocas respuestas me daban, porque al final es como, bueno, Es es la que vida. es la vida, ¿no? O sea, poco podrás hacer. Pero sí, ha sido uno de mis grandes miedos. Y ahora que quiero un segundo hijo, te juro que otro de mis miedos, ahora que antes no tenía, es, wow, ¿no? ¿Y si me pasa? ¿Y si la relación de hermanos no es eso que esperas? Porque al final la sociedad parece que es como el mejor regalo que le vas a dar a tu hijo es un hermano. Y yo decía, joder, menudo regalo. Yo solo pedía en la carta de los Reyes, quiero otro hermano, quiero otro hermano. Y hubo un año que decía, pero ¿realmente quieres otro hermano? Porque es que, o sea, Belén ha sido lo que más daño me ha hecho en mi vida. ¿Cómo has sanado todo ese daño? ¿Tú te sientes culpa por algo con respecto hacia tu hermana? No, ahora no. No, hombre, ahora ya Nos sé que hemos no, nada. perdonado y nos queremos un Tranquila. montón. No, por eso vamos a llegar al punto donde estáis aquí Claro, sentadas y vamos a hablar de lo bonito, pero es muy claro. importante porque hay muchas familias que se ven reflejadas. Ya. Muchas. Yo trato con muchas familias y eso que estáis contando está ahí fuera. Y el problema que hay es algo que has hablado súper importante, es que las familias no cuentan lo que pasa. No, es un problema de adolescencia, ya se le pasará, tal, porque hay muchísimo estigma. Y sobre todo el tema también más cultural de a mi hija no le pasa, ¿sabes? Ojo. Y todo ese secretismo es lo que todavía hace mucho más enfermo a la familia. Claro, cuando hay mucho secretismo, cuando no hay este entendimiento, cuando no hay esta aceptación y llega a un punto donde se conoce todo esto, empieza a venir la carga de culpa, ¿no? Que es, joder, es horrible. ¿por qué no lo habré hecho yo antes? Ahora lo entiendo y te he estado diciendo que eras una capulla y te he estado diciendo esto. ¿Tú sientes en algún momento que o sea, con esa carga de culpabilidad hacia tu hermana, de que la has como dejado de lado, que la has dejado de atender, que no la has entendido, que la has confrontado? Es que siempre lo hice todo como desde, o sea, con toda mi buena fe, entonces nunca me he sentido mal porque siempre he intentado ayudarla con mis herramientas de aquel momento y de mi edad, ¿sabes? ¿No? Sí, me parece Creo que estupendo. hice, o sea, creo que hice más de lo que me tocaba, entonces Eso seguro. no me siento como mal en ningún caso. Sé que, o sea, conseguí perdonarla y como que hemos cambiado un montón nuestra relación gracias a que Belén se recuperase y que yo hiciera todo ese trabajo de terapias familiares y que yo entendiese su enfermedad, ¿no? Y es la persona que más me ha ayudado. Porque creo que el adicto cuando estás en consumo no te das cuenta de todo el daño ni... Sientes tu dolor, pero no sabes que haces daño a los demás. Y mis padres jamás, jamás en terapia me dijeron nada. Solo todo era maravilloso y yo se lo exigía. Y a día de hoy se lo exijo, que me digan las verdades. Y mi hermana fue la única que me enfrentó a todo eso. Y se lo agradezco, siempre se lo agradeceré. Bueno, normalmente las personas que más confrontan o que las personas que más te quieren, estoy diciendo tus padres no, porque tienen otra forma de verlo seguramente y tal, pero normalmente las personas que más confrontan son las personas que más os quieren. Porque lo fácil es coger y decir, "Ah, no pasa nada, ya se le pasará", o los que te regalaban el oído, pero tus amigos o tu hermana aquí que te dicen las verdades a la cara y luego seguramente te defendían a la espalda. Esas son las personas que más te quieren, esos son los verdaderos amigos. Esos son los familiares que realmente están ahí cuando te recuperas, que esos son los que sientes, ¿no? Aquí como esta persona ha estado aquí a las duras y a las maduras. ¿Y cómo es? Pues claro, lo que tú nos estás contando es que hay un resentimiento muy grande, incluso por las dos partes, porque es una relación amor-odio.
como no llegáis a entender qué es lo que está pasando ni la una ni la otra, entonces entráis en un proceso, porque estás contando de terapia, ¿no? Y de procesos. ¿Y cómo empieza a fluir vuestra relación? Hombre, ya me imagino que un día nos levantáis y ¡ay, perdón! y tal, porque esto es un proceso, ¿no? Y todos los Ya. procesos, yo siempre digo que Fue empiezan un día gracias. y se hacen realidad, ¿no? Fue gracias a su ex. Para mí fue una persona maravillosa en tu vida porque él primero me hizo entenderme a mí, porque gracias a él yo decido ingresarme donde decidí ingresarme, y mi hermana por fin me entendía. ¿Cómo diste el paso de pronto, voy a las terapias de familia? Bueno, o sea, yo siempre estaba dispuesta a ayudarla en lo que hiciese vale. falta a nivel terapia y todo eso. O sea, ese trabajo lo hubiera hecho una y mil veces. De hecho, en psicólogos, tal, o sea, como que estaba mega dispuesta a hacer terapias con ella y todo lo que fueran. O sea, yo lo que no me creía era su enfermedad. Yo lo que creía es que mi hermana tenía un problema de inmadurez absoluta, de que estaba medio loca. O sea, entendía que bipolaridad, algo, o sea, sabía que en su mente algo pasaba, que encima estaba muy mal gestionada y como muy poco aceptado por nuestra familia, el que Belén tenía un problema, porque como una niña divertida, risueña, que aparentemente lo tenía todo, pues era como, ¿cuál es su problema? ¿Que bebe un poco más? ¿Que no tiene relaciones serias como tú? Venga, Alejandra, es que lo tuyo no es normal. Lo Era un tuyo poco es- como la sensación, Lo ¿sabes? tuyo es perfecto. Claro, en plan, lo perfecto tampoco es guay, entonces deja de parecer que tiene que ser como tú, ¿sabes? Y bueno, pues... Te metes en esto del centro, que empiezan a dar sí, terapias de claro, o sea, familia. Belén se ingresa ya cuando intenta suicidarse. Justo yo había conocido a esta persona, habla con ella, se ingresa en ese centro, empezamos a ir a terapias, pero qué casualidades, porque justo en el centro íbamos a verla y hacíamos terapias familiares para trabajarlo. Y es que fue como progresivo, ¿no? A ver, que nunca hemos tenido una relación mala, nos hemos odiado como todo, o sea, bueno, como, claro, como cualquier Menos humano mal del que no mundo, era y no mala la pretendo que relación, ninguno... nos hemos odiado, pero no era mala del todo, ¿no? Bueno, mala, digo, nunca hemos dejado de hablarnos en plan, te retiro la palabra un año Ya, y volvemos a vernos. No, o sea, hemos tenido una relación de hermanas, de seguir viajando, haciendo planes, navidades juntas, llamarnos por teléfono. Pero Belén, que muchas veces me decía, vamos a ser amigas, y yo, es que, o sea, no me sale ser tu amiga. En plan, es que yo pensé, y yo me sentía súper culpable, en plan, es que si yo tuviera que elegir una amiga en el mundo, nunca sería como mi hermana. Porque mis Nunca amigas elegiría- Yo soñaba que mi hermana me protegiera. Claro, o sea, mis amigas se quieren, mis amigas se respetan y mi hermana es que, o sea, solo tenía unas amigas que eran iguales que ella en ese momento. ¿Y ahora cómo es vuestra relación? Infinitamente mejor. Hay luz No tiene al ni final del color. túnel, se lo digo a las familias. Ha sido un proceso, me imagino, que muy largo, muy duro. Bueno, y sobre todo, Y ella... lo sigue siendo, ¿eh? Sí. ¿Así? Lo ¿Por qué? trabajamos. Sí, pero ya es más difícil respecto a otras personas. Bueno, no, y nosotras. O sea, yo Sí. creo que es un trabajo. Yo soy muy realista, ¿eh? Pues sí, a mí me parece bien. Y le he dicho, "Vale, me voy a sentar aquí, pero voy a contar la verdad de Hombre, todo". es que si vamos a mentir, apagad y vámonos. No, pero, o sea, es un trabajo que yo creo que como familiar, y esto es una cosa que tengo que decir, es eterno. O sea, yo, si hay una cosa que nunca me ha frustrado, es que creo, y creo que a mis padres mucho, y incluso a Belén la primera, era los tiempos, ¿no? Belén es una persona cortoplacista, lo quiere ya, inmediato. Y mi madre, cuando mi hermana está mejor, ya piensa que va a ser para siempre. Belén está mejor a ratos, ahora los ratos son eternos comparado a antes. Antes estaba bien un día y mal 10, ahora está bien 9 y mal 1. Pero su enfermedad está ahí. O sea, es como el que ha pasado un cáncer y se sigue haciendo revisiones. O sea, creo que es una cosa que nos sigue afectando en nuestra relación, a pesar de que... Pero porque ahí voy a interferir. Por favor. Y además tengo que decir luego yo algo que es lo más normal, que pasa en las familias. Voy a interferir. Yo sí que considero que nuestra relación, en el punto que está, creo que es en el punto que se va a quedar. Mi hermana es muy, muy, muy diferente a mí. Es una persona que siempre me causa mucho miedo. Tengo pánico a día de hoy. Pánico. Porque ella dice las verdades... Yo soy una persona súper sensible y a mí que me digan las verdades, genial, pero tan duras... Que te las digan entre algodones. No entre algodones, me las pueden decir normal, pero no como zasca. Y mi hermana es muy de zasca y entonces muchas veces yo ya sé mis límites, sé cuándo puedo decirse, cuándo no, ¿sabes? Porque al final me conozco a mí y sé, hoy no tengo un buen día, no se lo voy a decir. Cuando tenga una buena época se lo digo. Entonces mi hermana, claro, le duele, dice, ala, ¿por qué me lo cuenta ahora?
Es como que yo ya he conocido mi límite de sé cuándo se lo tengo que contar, que es cuando más fuerte me siento, porque sé que es la persona que, no sé, es como mi kriptonita, sé que es la persona que más daño me hace en mi vida, Pero que que también más me cura, me refiero. Entonces, pero vamos, que yo considero, yo siempre he dicho, yo cuando me recuperé abrí los ojos, porque los abres, es como que sales de repente de un túnel completamente a oscuras y ves la puñetera luz. Es súper diferente. Yo pensaba que, por ejemplo, con mi padre me iba a llevar muchísimo mejor, con mi madre mejoró, pero con mi hermana no tenía ninguna esperanza y es con la persona que considero en mi familia que mejor me llevo actualmente. Y que más apoyo recibo y, bueno, yo creo que recibes. Al final, esto es. Hacías una alusión, ¿no? El tema macho. Bueno, a lo mejor la palabra no es gracia, ¿no? Pero sí me ha llevado a todo el trabajo que hago yo con familias, ¿no? Que las personas que están en esa enfermedad, en una época más temprana de su recuperación, ya está todo hecho, ya me encuentro bien, entonces es la impaciencia típica de cualquier persona que está ahí. Y los padres que ya le ven bien es. Vamos a cerrar esto ya, este es un capítulo de nuestra vida y es como, entonces, un poco lo que decías, mi hermana quiere las cosas para ayer y mi madre y mi padre quieren que sea también para ayer y cerrar todo el capítulo. Pero por eso yo siempre animo a todas las personas que están ahí que trabajen con familias porque luego están las personas objetivas y los profesionales, ¿no? Que ayudan a poner un nombre a todo esto y a quitar la venda de los ojos. Y al final, en este proceso, cuando tú querías las cosas para ayer y tu madre a lo mejor quería decir esto ya está, no llegaba tu hermana y ponía un punto mucho más objetivo a la situación. Y eso es por eso que toda esta dinámica, al final, la familia es súper importante, ¿no? Yo creo que tu hermana sigue haciendo un buen trabajo, por lo que estoy viendo, ¿no? Porque te dice, yo, y tú que has estado mucho en terapia, creo que la gente cuando está en terapia tiene capacidad de encaje. Te habrán confrontado. Uf, Amiga. demasiado. Claro, entonces cuando ves a alguien que no le han confrontado y tal, pues puedes decir, hombre, pues no te pases tal. Pero yo creo que en la vida de personas como tú, que tienes esta enfermedad y que la tienes latente y que cualquier día puede salir una persona como un familiar o alguien querido como tu hermano, yo creo que deberían tener todos, ¿no? Para que sobre todo te quiten la venda de los ojos. No, ¿y sabes qué pasa? Que yo creo que el familiar se recupera después que el adicto. El adicto, tenemos mucha terapia, sacas toda la mierda, pero el problema es que ellos luego te siguen pasando el pase de factura de toda la mierda. ¿Sabes por qué? Porque todos los centros dicen que tienen terapia de familia. Personalmente yo la terapia de familia que tienen, no todos, porque no me van a machacar, pero no es una terapia de familia adecuada. Realmente lo que se tiene que hacer es una terapia, pues bueno, yo vengo de formarme en Estados Unidos, que sé que es la cuna, que estamos a 50 años y tal, y que eso sí que tiene los equipos multidisciplinarios y tal, pero eso la gente cuando va a empezar a salir de tratamiento o hacen una terapia paralela con la familia, con los padres, con la hermana, y van alineando a todos estos, porque vuelvo a decir, la familia enferma igual que la persona. Esto es una enfermedad familiar y vosotras lo habéis experimentado. La desesperación, el desgarre, el no saber qué hacer, y además nadie tiene la culpa. O sea, es cuando no es que tenemos la culpa, nadie tiene la culpa, pero sí tenéis la responsabilidad, que es como vosotras, de haber podido agarrar pues, la recuperación, ir a los sitios y nunca desistir, y si este no funciona vamos a este, pero realmente lo más importante es tener alguien que te ayude, ¿no? O sea, estar acompañado. Y sobre todo, lo que tú decías de, es que la familia no sana al mismo. Claro, ¿cómo se va a recuperar? Si tú tienes 24 horas, 7 días a la semana, durante 2 o 3 meses, pum, pum, y la familia tiene un día a la semana y en estos sitios tiene con 20 familias. Muy Bueno, y complicado. hasta que ves resultados también, ¿no? O sea, es como un proceso más largo porque igual el adicto como que nota que se está recuperando, pero la familia empieza a confiar en esos resultados igual un tiempo después, entonces todo empieza como es otros tiempos simplemente. No Yo mucho tiempo pienso, después. yo lo que he visto con mi familia, obviamente tú eres más especialista en esto, es que te siguen pasando muchos pases de factura y tú te sientes muy mal. Y por eso creo que hay muchas recaídas, porque creo que el familiar,
a mí muchas veces hay muchas palabras que me recuerdan mucho mi enfermedad, que porque yo ahora lo trabajo mucho y lo sigo trabajando, pero sigue doliendo decir, joder, no te he demostrado en 5 años limpia, 5 años trabajando, que soy responsable. Eso es precisamente por lo que estoy hablando, porque la familia necesita la misma ayuda que la persona, entenderme, la misma ayuda, en igualdad de condiciones que la persona que está en tratamiento, porque ellos tienen un histórico, como tenéis como familiar, y siempre van a tener ese histórico por detrás, que hasta que no pasen años y años, puedes llegar a tu casa cansada, con los ojos rojos o con sueño y te metes en la cama y están todos ahí como, ¿estás bien? Y ellos están pensando, a ver si ha recaído. Y es que es así. Sí. Entonces, ¿por qué? Porque esas familias no han tenido un buen proceso para interactuar entre ellos de una forma funcional. Por eso a mí me gusta mucho que, y es lo que hago yo y es lo que intento sugerir, que tengan terapia de familia para que puedan aprender a interactuar entre los familiares y decirse las cosas desde el lado más emocional. Lo que pasa en España es que todo el mundo, así en las familias no se habla. Entendedme. Se Totalmente. habla de las Lo elecciones, de sabemos. si tal, que Demasiado. si tal, pero o sea, de todo muy superficial. Pero es que tampoco nos han enseñado. Y yo siempre digo, además aprovecho esto porque viene muy de atrás. Eh, Parece una tontería, parece mentira, pero hace no menos de 100 años nosotros tuvimos una guerra civil. Fijaros a dónde me remonto. Y después de una guerra, de un holocausto, de una situación traumática, pues un tsunami o una bomba, o tal, las guerras, todo esto, genera un trauma en la población impresionante. Esas generaciones no quieren hablar de los traumas. Y entonces empieza a hablar del tiempo, del gobierno, de los impuestos o de fútbol. De eso es lo que se habla. Y entonces, generación tras generación, lo que nos han ido enseñando es que no podemos, o sea, que no se habla de todo lo que es a nivel emocional. Y lo que suele pasar es que y en todas nuestras casas seguramente, pues no se habla del miedo, no se habla de un padre de familia en España llegando a casa y decir, tengo miedo, porque está todo muy jerarquizado y todo. Entonces, cuando realmente pasa un problema de esta índole, la gente no sabe comunicarse en las familias y no saben cómo resolverlo. Por eso es importantísimo que a la hora de resolver un problema de adicción, la familia también, porque a ti te han enseñado perfectamente a identificar emociones y a gestionarlas. Sí, y a No que digas las que no, me has puesto emociones cara todas son buenas, Sí, que perfecto. eso Que no sí, te lo sí. enseñan. Sí, no, que estar tristes está bien, o sea, estar Sí. triste o tener miedo está bien, pero eso a las familias no se les enseña como le enseñan a las personas. Y entonces por eso cuando llegas a tu casa y dices, pero ¿por qué me echas esto en cara? ¿O por qué me dices esta palabra? ¿O por todo eso? Y es precisamente por eso, porque Ya, no se yo sabe. con mi hija, que bueno, nada que tiene que ver, pero No, no, por ahora me da favor. muchísima paz pensar que incluso es una cosa que me genera mucha curiosidad, que mi hermana y mi madre, cada vez que me echo un novio, ahora estoy casada, No, tengo claro, una hija, cada vez que pasa algo me dicen, es que siempre buscas a gente que se parece a Belén. Y yo pienso, ¿pero por qué quieren? Si en el fondo nadie se parece a Belén, ¿no? O sea, Belén es Belén y ellas tienen la obsesión de que me busco a gente parecida a mi hermana, que considero que no es así para nada. Que voy a querer a mi hermana igual, aunque no tenga una hija como mi hermana o un marido como mi hermana. Y con mi hija me lo decían un montón y cuando nació y me decían, es que se parece a Belén, reconozco abiertamente que me generaba rechazo y decía, por favor, dejad de decirle eso, ¿no? O sea, ¿cómo se va a parecer a Belén? En plan, no se parece a Belén. Y ahora, claro, y porque era una niña inquieta y yo había sido muy tranquila, pues ya relacionas y al final las familias, yo creo que también cuando dicen mucho una cosa, yo he nacido con el refuerzo positivo de que era buena. O sea, yo toda mi vida he sido muy segura de mí misma, pero siempre, desde muy pequeña, mi abuela, mis tíos, mis padres, todo el mundo, es que Alejandra es tan buena, es que Alejandra es tan buena. Es que yo me creía buena y entendía que eso era una cosa buena porque siempre había sido buena y siempre hacía las cosas bien. Entonces, ¿sabes? Como que al final, y mi hermana siempre, es que es tan inquieta, es que es tan inquieta, es que todo lo tira, es que no sé, y quieras que no, el lenguaje, tío, marca muchísimo, Pero ¿sabes? muchísimo. Y ahora, no sabéis la paz que me da, y os lo digo, que era una cosa que me preocupaba un montón de mi hija, ver que si cambias la forma o sea, de como validar las emociones negativas con ella, y tiene un año, pero dejarle que se frustre, dejarle que tenga ansiedad, dejarle que se ponga nerviosa, ¿sabes? Como intentar entenderla. No sé si Belén
lo digo por ella, igual hubiera sido diferente si Por supuesto. acompañada bien, no digo porque mis padres lo hicieran mal, ojo, pero que acompañada bien igual no hubiera acabado, no sé cómo hubieras acabado, pero... Yo ahí puedo meterme a... Yo te doy todo... A ver, te lo voy a debatir un poco. Como madre eres maravillosa, maravillosa. Esa mujer me puede decir Pero- el mundo. Maravillosa. No, A como ver, madre iba a es decir, maravillosa pero- porque le enseña la emoción. Yo sí que pienso, a día de hoy, después de a ver, es que llevo terapia encima, sí que pienso que papá y mamá, me cuesta muchísimo decirlo, me han perjudicado, pero una auténtica barbaridad. Pero una barbaridad. A mí me transmitieron mucho miedo, que ser triste está mal, que sentir está mal. Entonces creo que tú en eso enseñas a tu hija que si se cae, siga libre. Yo siempre me he sentido en una puñetera jaula de oro. Y lo haces magnífico, dejas expresar a tu hija, que creo que es que se caiga, que llora, que no pasa absolutamente nada. Entonces, Pero tengo que decir que me parece un poco injusto y lo Sí, a digo mí como... también. No, y te voy a explicar por qué. Yo creo que los padres, yo conozco a tu madre y a tu padre, ¿no? Y tal, pero yo creo que los padres no tienen la culpa. Y termino. Los padres intentan hacer lo mejor que pueden. Lo que pasa es que no saben hacerlo diferente. Y cuando hay mucho estigma, que es lo que estamos hablando, cuando no puedes salir a la calle para decir lo que abiertamente está pasando en tu casa, te lo tienes que comer tú, ellos intentan hacer lo mejor que creen. Y sí que es cierto que Ale, ¿no? Alejandro, Sí, te puedo Ale, llamar Ale. claro que sí. Ale, como ha aprendido mucho de todo Total. esto, que es un aprendizaje, ella lo que está haciendo es de todo lo que ha aprendido ponerlo Claro. en práctica. Y yo siempre digo, yo con mi hija, yo llego a mi casa, que a mí me decían de pequeñito, porque yo vengo de un pueblo y tal, de pequeñito, los niños no lloran. Yo soy un tío súper, mega, hipersensible. Y yo tengo todo el día Ya. tengo un pañuelo aquí por si me hace Ya. llorar. Entonces, ya lo habéis visto. Entonces, estoy todo el día acongojado. Entonces, claro, todo el día Ya. y no lloran. Entonces, al final hay culturalmente hay muchas cosas y mucha historia. Y como generación, la nuestra Sí, ya a ver, no ha les- sido muy diferente, no solo por Belén, ¿eh? Yo creo que, porque mis amigas son madres y ya son diferentes, yo creo que, o sea, en eso no responsabilizo a mis padres, creo que lo decía con el sentido de que como generación hemos evolucionado, que damos visibilidad a este tipo de cosas, que me parece magnífico. Pero te voy a decir una cosa, no todo el mundo, ¿eh? puedo... Y Ya. es muy de agradecer que estéis aquí hablando las dos, transmitiendo un mensaje de fuerza, de fe, de esperanza, porque hay muchas familias desesperadas, precisamente por esto, porque tienen miedo a salir y decir lo que realmente está pasando. Y yo siempre digo que en los secretos es el mayor de la enfermedad, ¿no? de las personas. Que perdona que no te Puedo quiero... puntualizar, es que No, por tampoco favor. les quiero poner de malísimos. Creo que ellos mismos, y creo que es un mensaje para todas las familias, nosotros antes de tener un hijo, si tenemos muchísimos traumas, por favor, tratarlos, no se los transmitáis a vuestros hijos. Yo desde muy pequeña he sentido muchos traumas de mis padres, soy una persona muy sensible. Y creo que eso es lo que tú has hecho un tratamiento para no traspasar el trauma mío. Que al final tú tienes mucho trauma mío y has mejorado y no se lo has traspasado a tu hija. Y es verdad que es mucho de generacional y que no tenían tantas herramientas. Entonces, Sí, y ahora mismo también, o sea, ahora mismo tú vas a una familia ahí fuera y te vuelvo a ver, tú llegas ahora por la noche a 99 de cada 100, por poner un número, y van a hablar de las elecciones. Van a hablar si está que la liga, si, o sea, Las vacaciones, sí, lo que sí, o sea, sea, de sí. todo superficial, pero nadie habla, que es lo que estabas comentando tú, o como decía yo llego a mi casa y algún día le digo a mi hija, uy, yo he pasado miedo. Ah, sí, papá, ayer le llegué y le dije, hoy estoy un poco triste. Y se me queda así y me dice, ¿por qué? Y digo, porque me han dicho que no has ido a una clase. Y me lo explica, pero me lo explica, no, papá, esto no ha sido así, estaba en enfermería y tal. Entonces, ese tipo de comunicación que hoy ya la tenéis vosotros, eso es lo que no tenían nuestros padres ni los padres de las personas y es súper importante
para mí que no se culpabilice a nadie, que yo entiendo que no lo haces con el afán, No, sino... yo no les culpabilizo, de hecho les quiero muchísimo y a Hombre, día de hoy... lo tengo clarísimo. Pero sí que es cierto que hay que entender que muchas veces ellos no han tenido las herramientas y la disponibilidad, pues eso, de las Y que no nuevas es generaciones. fácil, ¿eh? O sea, Bueno, no es que sea fácil, es es que casi imposible hacerlo bien. Yo creo que no hay una fórmula exacta cuando... bueno, tú que eres madre, si ya tener un hijo es complicadito, Claro. No, como imagínate yo que te es... salga con tala de fábrica, no, eso lo digo en plan de coña. Pero es verdad, o sea, ya es complicado hoy Claro, en día claro. pues Y educar lidiar a un con hijo. todo, con tu vida, ¿no? Que tú también como persona vas evolucionando, que no es fácil solo... ¿Cuál ha sido para vosotras, si queréis, y vamos terminando Sí. ya, que ha sido muy bonita esta conversación, em, uno de los momentos así más bonitos que habéis vivido en los últimos 5 años, ¿no? Que estás en recuperación, ¿hace cuánto que estás en recuperación? 5 años, casi Vale. medio. ¿Qué recuerdes con tu hermana? Dime un momento que recuerdes así bonito con tu hermana estos últimos 5 años. Es que yo el momento más bonito y... Es que ella ha hecho mi persona favorita, su O sea hija. que son 5 años, No, no, 365 días, todos los días cuando hablas con ella. No, no, me parece súper no, bonito, no, oye. no, No, que ha dice hecho Martina, Martina, mi su hija. hija, Perdona, perdona. Vale. ha hecho mi persona favorita en la vida y me ha demostrado querer ser mejor. Yo tengo pánico a tener hijos y porque sean como yo, me refiero al final. Y me ha demostrado, no sé, yo soy cero maternal y de repente he descubierto una faceta en mí que es maravillosa y con mi hermana, no sé, ese vínculo tan especial. Que sea como tú tiene que ser maravilloso. Bueno, ¿Y Claro a que ti cuál sí. es cuál es A pesar de los miedos que me dan. Sí, pero oye, ya tenemos las herramientas, Claro, ¿no? claro. Así cualquier Ya se cosa puede que trabajar pase, mejor. ya estamos todos atentos ahí. Nadie dijo por ¿Y aquí. para ti un momento súper bonito que recuerdes con tu hermana estos últimos 5 años? Un momento, bueno, Bueno, alguna situación, momento, sí. sí, o sea, sí que es verdad que para mí lo más especial es que Belén sea como buena tía, ¿sabes? Y que se responsabilice de Martina, o sea, poder dejarla a mi hija me parece ya como, wow, que a veces hablo con mi marido, en plan, es que me parece que nunca pensé que llegaría ese momento de dejarle lo que más quiero a Belén con la paz absoluta de que es como una extensión de mí, como si estuviera conmigo, ¿sabes? Que sí ya me demuestra que está fenomenal en cualquier otra, o sea, antes no era capaz ni de cuidarme la moto, ¿sabes? O sea, entenderme, en Imagínate, plan, le imaginada dejaba mis llaves y perfectamente. me las había perdido, No o le sea, dejabas la moto y ya dejaste a tu claro, hija. Imaginaos el o cambio de sea, Belén. claro, dejaba mi cuarto y desaparecían 7 cosas, ¿sabes? O sea, que hemos pasado a poder dejarle a mi hija me parece ya como un No, eso es regalo, lo más, es lo más. porque lo más No quieres puedo en tu pedirle vida más a la seguro. O sea, vida, lo que desde más quieres luego, en tu vida ahora mismo ya se lo dejas. total. Pues para que veáis, ¿no? Que la sí. recuperación es posible. Y bueno, te voy a hacer la última pregunta. Vivir con un extraterrestre, ya sabes que es el título. Obviamente tú como un extraterrestre no te has sentido, a lo mejor sí, pero que nos expliques qué sientes. ¿Qué sentido de vivir con un extraterrestre? No, ¿qué sientes del título? Si tú te Ah, sientes que has vivido con un sí, extraterrestre o 100%. sientes que has sido un extraterrestre. No, yo no me siento nada extraterrestre, la verdad. Pero sí que he vivido con uno, 100%, muchos años de mi vida, Pero ya no más. ya no más. Bueno, es que ya no vivo con ella desde hace tiempo igualmente. No, la verdad es que ha sido un súper cambio, es lo que os decía. Sí que es un proceso largo y como tedioso, o sea, creo que como familiar es una cosa que hay que transmitir, porque a veces dices, jo, ¿y yo por qué no veo la luz? Y yo a veces me decía, ¿cómo soy tan negativa? Mis padres, ¿cómo es tan negativa con ella? ¿Sabes? Porque haya tenido esta pequeña recaída de comportamiento, ya siempre estás ahí. Pero es verdad que como familiares, cuando ves otra vez el lado oscuro, dices, no me lo puedo creer, otra vez estamos aquí. Es horrible. Es horrible. Y en comportamiento a veces ya no es tanto la recaída de consumo, sino de algo que ves puntual que dices, es que de verdad no me puedo creer que me vuelvas a contestar esto o hacer esto tan mal cuando es una tontería y te cuesta tan poco. Y luego pienso, no, es que le cuesta un montón hacerlo bien, ¿sabes? Simpatiza. Que sepáis que he dejado de fumar gracias a que Belén. Sí, porque te juro que ahora cada vez que quiero un cigarro, que yo era súper adicta a fumar, pienso, joder, si Belén ha podido hacer todo esto, ¿cómo yo no voy a poder dejar de fumar? ¿Sabes? Dejar de fumar. Claro, en plan, ¿qué es eso? ¿Sabes? Así que estoy súper orgullosa de ella y de todo lo que ha Muchas gracias. conseguido. Y yo de ti. Pues muchas gracias por venir ¿Estamos? A y ti. por compartir todo esto.